Capítulo 10. En el mismo instante en que Neddy Ogral caía muerta en el suelo, con el cráneo fracturado por el violento golpe de la barra de uranio, y un grito bestial se escapaba de los labios del homicida, en la Tierra, a 200 años luz de distancia, otra parte del drama que solo podía conocer la clave cósmica establecida al principio de todos los tiempos, se desarrollaba en una preciosa mansión rodeada de árboles, jardines, pequeños lagos y setos floreados. Helga Kostak lloraba la muerte de un valiente soldado. La noticia se la llevó Karl personalmente. «Pedro ha muerto», dijo Karl sin entonación en la voz. Pedro Robles era como un hijo de ambos, el esposo de Derna, un miembro de la familia. Helga se estremeció. Hacía tiempo que esperaba aquella noticia. La temía y sufría en silencio. Su rostro, no obstante, no alteró sus facciones. «¿Cómo ha sido? ¿Lo sabe Derna?», preguntó. «Todavía no. Se lo diré cuando venga de la ciudad». Su nave entró en combate en las proximidades de Nerki. Los piratas le atrajeron a una emboscada. Habían situado baterías bajo las aguas y cubrieron los lagos con sustancia indetectables. Fue una trampa en la que Pedro no debió caer. Pero su ímpetu le llevó al desastre. Era inevitable. Pobre Pedro. Será un golpe muy rudo para Derna. Karl, envejecido por los años, cansado y triste, se sentó al lado de su esposa y la besó en las mejillas. «Este es nuestro mundo, Helga. Pero hay más noticias. La más importante no te la he dicho aún». Helga abrió mucho sus húmedos ojos. «¿Qué es, Karl?». Hoy, 12 de septiembre del año 2960, tenía que morir también Neddy Ogral. Estoy seguro de que su destino se ha cumplido, como el de Pedro. ¿No? ¿Cómo lo sabes, Karl? Lo sé. Yo estuve en Engeipu y vi allí a nuestra Derna. No puedo creerlo. Jamás he creído que eso pudiera ser cierto. Nuestro mundo es real, Karl. Tus abstracciones no pueden existir, son falsas. Mientras gritaba, Helga intentó levantarse, pero él la retuvo sujetándola de la mano. Lo siento, Helga. Tu alma es sencilla y tu razón es simple. Tú no puedes entender esto. Por eso no he hecho por explicártelo correctamente. Habría sido inútil. ¿Recuerdas cuando Pedro capturó a Thomas Welker? Lo recuerdo como si hubiese sucedido ayer noche. Pero no recordarás lo que hablamos durante la cena. Sé que dijisteis muchos disparates. Luego el doctor Welker fue ejecutado por el ejército. No fue ejecutado. Eso es lo que se dijo. Se le envió a Engeipu, donde las máquinas allí existentes lo retienen, a la espera de su destino. Un destino que él mismo imaginó hace 1000 millones de siglos. ¿No? ¿Cómo puedes decir tal cosa, Karl?, exclamó Helga, consternada. Lo digo porque es así. Yo he formado parte de ese destino. Tú también, y lo mismo Derna. Debes escucharme, Helga. Quiero que me creas aunque sea contra tu misma razón. Tienes que aceptarlo aunque no puedas comprenderlo. Eso es lo que quiero de ti. Porque pronto vas a perder también a Derna. No, eso sí que no. No lo soportaré, casi aulló la mujer. Derna es lo único que me queda, Karl. No me la quites también. No te la quito yo, Helga. Te la quita la vida. Ella tiene un destino sagrado que cumplir. Y eso no podrás evitarlo ni tú ni nadie. Si Derna muere, me moriré yo también. No voy a morir, madre, habló una voz en la puerta del salón. Karl y Helga se volvieron, al ver a la hermosa joven de dorados cabellos y uniforme verde esmeralda, como las esposas de los altos jefes militares de la época. Con paso elástico, gracioso y femenino, Derna se acercó a su padre y le besó la nariz. Luego abrazó también a la convulsa Helga. Tú no tienes que morir, mamá. Yo me iré, pero no muero. Al contrario, voy a vivir muchos años. Derna sonrió y añadió, sabía desde niña cuánto iba a suceder. No he sido una mujer como las demás. Me habría gustado ser como tú, pero papá me preparó hábilmente para mi suerte.
Y ya no puedo llorar por nadie. Sé lo que iba a suceder. Se ha cumplido tu profecía, papá. Sí, hijita. Lo siento. Lerna se puso triste. Tenía la esperanza de que hubiese algún error. Ahora me alegro de que no haya sido así. ¿Cómo ha muerto? Luchando valientemente contra Ismac Grady. ¿Acaso nadie acabará con ese perro rabioso? Masculló Derna. Pedro fue valiente e impulsivo y cayó en la trampa. Doble trampa en este caso, porque de no haber existido Ismac Grady, habría muerto hoy mismo de otro modo. ¿Por qué, Carl? ¿Por qué ha de ser así? Preguntó Helga Kostak, al borde del paroxismo. Porque si fuese de otra manera, nosotros no estaríamos aquí. Te he dicho antes que debes creerme aunque no puedas comprenderlo. Solo yo soy partícipe involuntario de esto, porque un día, cuando quise terminar con mis sufrimientos, me lancé al paso del bólido del ingeniero Bake Dosen. Solo yo no estaba en los designios multiseculares de Welker. Yo soy el accidente. Y tú lo eres también, Helga. Tú eres la testigo humana de la tragedia, del drama, de lo que quieras. Nosotros tenemos demasiados nombres para llamar a las cosas. El único nombre exacto de esto es uno: la verdad. Es verdad, Helga. Es verdad todo. Sí, mamá. Es verdad. Y Thomas Welker, en una dimensión desconocida, ha trabajado para que no fuese cierto. Él sabía, de algún modo, que era cierto todo, porque lo vio en sus máquinas hace millones de siglos. Pero intentó impedirlo y no ha tenido éxito. Y todo tenía que ser así, como ha sido y será, porque es absolutamente necesario para todos los seres que han vivido, viven y vivirán en el universo. Es así por designio divino. Y Welker, o como se llamase en su remoto tiempo, no lo ha podido impedir. Helga Kostak no encontró palabras para replicar. Era la muchacha a la que quería más que a su vida, y que ni siquiera era hija suya, la que le hacía ver la verdad que su esposo no le hizo ver jamás. ¿Y tú aceptas eso? La pregunta pareció un manotazo en el rostro. ¿Puedo impedirlo? ¿Puede impedirlo alguien? Sí, yo puedo impedirlo, Derna. Pediré a Dios que no te lleve a mi lado. Había tanta fe en las palabras de la mujer que Carl no pudo por menos que sentir una gran alegría. Eres muy buena, Helga. Por bondad acogiste como esposo a Bake Dosen, sabiendo que era un cobarde, un huido al que diste refugio. Y por bondad quisieras ahora cambiar el designio de Dios, como si esto fuese posible. La bondad, esposa mía, solo es arma para ser volcada sobre los demás. Arma que daña y cura, porque no hay amor sin dolor. Sonríe en vez de llorar, Helga de mi vida. Hoy es día triste, pero a la vez alegre, porque representa el triunfo de la verdad sobre la mentira. Y eso tiene muchísimo valor. Welker pagará su egolatría. Él y los suyos hicieron las máquinas de Ngeipu. Ahora están vencidos. Han sido derrotados. Welker pagará su error y purgará su delito. Pero, si él no nos hizo daño alguno. Si tú le trataste como a un amigo íntimo. Yo sabía quién era, Helga. Él no lo sabía. Él nació en este planeta hace 60 años. Tuvo padre y madre. Estudió para médico, sanó y atendió al prójimo. Él no sabía que, en otras dimensiones, su yo estaba tramando una universal conjura. La vida de un ser no cuenta en absoluto dentro del concierto universal de todas las vidas. No somos más que una insignificante brizna. ¿Y Mie? Derna se detuvo. Abrazó a la convulsa Helga y luego añadió, mirando a su padre, ¿y Nedí? Carla sintió con la cabeza. Nedí Ogral yacía en el suelo metálico, con el cráneo fracturado. Bake Dosen retrocedía lentamente, empezando a comprender el alcance de lo que había hecho. Ni siquiera sabía qué le indujo a cometer aquel crimen. Fue un acto impulsivo, terrible y aniquilador. No pensaba en matar a la mujer que vivía con él, en la inmensa soledad de aquel mundo de máquinas y galerías subterráneas. Fue un gesto irreflexivo, impensado.
Ella le había llamado varias veces por los altoparlantes desde su alojamiento. Ella sabía lo que iba a ocurrir porque había medido escrupulosamente el tiempo. Pero tampoco Neddy podía hacer nada por evitarlo. Entonces, como él estaba demasiado absorto en su trabajo, tratando de descifrar el misterio de la transportadora de energía, Neddy fue a buscarle. Entró en el laboratorio y le llamó de nuevo. «Vake, es la hora de...». No pudo terminar la frase iniciada. El verbo comer se estranguló en la garganta de ella, como si estáleis. Vake tenía una barra de uranio en la mano. Emitió un rugido infrahumano, se volvió y golpeó a Neddy. «Es la hora de morir», debió de decir Neddy. Habían estado juntos muchos años. Muchísimos años. Nadie podría comprender que llevaban allí 10.000 años, mientras que en la Tierra solo habían transcurrido 25. Esto era uno de tantos misterios de Mgeipu. La realidad estaba allí, ante los ojos desorbitados de Vake. Había matado a Neddy. Lentamente empezó a recuperar sus facultades perdidas. Demasiado tiempo absorto en el estudio de aquella endiablada máquina que solo el diablo pudo haber construido. Demasiados años intensamente trabajando, estudiando y diseñando, en el inútil esfuerzo por desentrañar un misterio que era incapaz de comprender. En alguna distante dimensión, Thomas Welker debería estar burlándose de él. Vake no pensó siquiera en lo que Neddy le dijo un día. «Tú me matarás, Vake». En cambio ahora, los recuerdos volvieron atropelladamente en su memoria. El cuerpo sin vida de Neddy, tendido en el suelo azul, era un testimonio demasiado fehaciente de aquella verdad. Y gimió. «No. No puede ser». Retrocedió, salió del laboratorio y corrió desesperadamente por el pasillo. Se desorientó. Era fácil perderse por aquellos corredores tan exactamente iguales entre sí. Corrió hasta el agotamiento, hasta el aturdimiento, hasta que no supo por qué corría. Luego cayó extenuado al suelo. Allí le recogieron 2 máquinas soldados. Eran robots de tipo androide, de pies y brazos articulados. No hablaban. Se inclinaron sobre él y sus dedos metálicos le agarraron. Vake intentó rebelarse y gritó. «Soltadme. Soy el hombre». Sin embargo, parecía que los dedos de acero se engarfiaban más profundamente en su carne, hasta causarle dolor. «Dejadme ir. Os lo mando». No le obedecieron porque estaban hechos para ejecutar órdenes y no para escuchar la voz humana. Tenían que cumplir un mandato de sus circuitos electrónicos. Por esto se llevaron de allí a Vake, conduciéndole a una sala donde había una máquina juez. Frente a la extraña máquina, existía una silla con abrazaderas metálicas. Allí fue sentado Vake. Las abrazaderas le aprisionaron brazos y pies dejándole totalmente imposibilitado. Entonces se celebró un juicio que había sido previsto cientos de siglos atrás. Un juicio en donde no hubieron palabras sino ideas, impulsos mentales, sensaciones. Era el único modo de expresar la verdad. Y los pensamientos de Vake Dosen, como dialogando consigo mismo, no podían ser falsos. Nadie puede mentirse a sí mismo. Fue un juicio interior como un examen de conciencia. Soy un cobarde, un miserable aborrecible, un engreído y un necio. Jamás he tenido capacidad humana. Recuerdo que sentí primero algo que tomé por admiración por Marcus Oxwell, el inventor de la transportadora de materia. Pero no era admiración, sino envidia. Yo no podía admirar a nadie, excepto a mí mismo. Entonces era yo estudiante de ingeniería. Aprendí mis lecciones en los sensitores, como todos los demás. Pero mi tesis fue un engaño. La copié de una idea de mi padre. Después me dije que era necesario mejorar la invención de Oxwell, y a ello dediqué mi esfuerzo. Supe atraer hacia mí el interés del consejo científico. Me valí del esfuerzo de otros compañeros, a los que expolié sus ideas sin compasión de nadie. Así me hice conocido. La transportadora de materia sí que podía ser mejorada con un elemento del que no disponíamos en la Tierra. Me dije,
porque sabía que Oxwell también se lo había dicho, que en otra parte del universo tenía que existir un material más adecuado que el uranio. No fue un acierto, porque yo era incapaz de hacer nada por mí mismo. Hice que se busquéis el material, al que puse el nombre de Energio, y la casualidad lo encontró. Después, cuando me designaron para venir aquí con una transportadora de materia, tuve un miedo terrible. Y por eso huí. De no haber encontrado a Karl Kostak, que era un infeliz al borde de la muerte, todo habría sido distinto. Mi cobardía me indujo a enviar a Karl Kostak en mi lugar. Vake continuó repasando sus recuerdos casi olvidados en el tiempo. Ignoraba que todas sus ideas estaban siendo recogidas por la máquina juez y grabadas en una plancha magnética, de cuproníquel, por medio de un procedimiento electromagnético. Vake siguió hablando hasta llegar al final. Creí que aquí, rodeado de tanto ingenio maravilloso, podría descubrir secretos científicos que siempre había ignorado. Neddy me dejó trabajar. Y en mi ceguera, absorto totalmente, llegué incluso a olvidarme de ella. Soy culpable. La he matado. Ni siquiera pensé que así había sido escrito por el destino. Algo así como una voz terrible pareció estallar en la mente de Vake. El destino de los hombres se lo trazan ellos mismos. Si fuiste advertido de lo que iba a pasar, no debiste hacerlo. Vake hubo de admitir que esto era cierto. Él lo sabía y pese a ello, lo hizo. Soy culpable. Serás condenado a vagar por este mundo y redento 100.000 años. No tu cuerpo, que es vil materia, sino tu alma. Ya no volverás jamás a la vida, pero tendrás conciencia de lo que te rodea. Tu cuerpo va a morir en este mismo instante. Ya no serás más lo que has sido. Jamás habría de saber Vake si aquella sentencia la había pronunciado él o bien le había llegado desde el exterior, del pasado o del futuro. Solo sintió una fuerte conmoción en su cuerpo, al recibir la terrible descarga eléctrica. Y entonces se sintió liberado de sus abrazaderas. Se pudo levantar incluso y retroceder. Entonces se vio a sí mismo sentado en la silla, muerto electrocutado. Lerna Robles desapareció de su habitación una noche y ya no volvieron a verla. Fue a cumplir su destino. Tenía que velar por Engeipu durante 10.000 años. Después de haber cumplido esta sagrada misión, su propia madre vendría a sustituirla, aunque Neddy Ogral había muerto ya. Sin embargo, quien por sentimientos y razón era la auténtica madre de Neddy, Helga Kostak, quedó llorando en brazos de Karl Kostak. No llores, Helga. Lerna ya no era feliz entre nosotros. Yo la quería más que a mi vida. ¿Por qué no pude irme yo y ella quedarse? Porque su vida no le pertenece. Nadie pertenece a nadie. Todos somos de todos y nos debemos a los demás. No podemos ser egoístas. Pese a esto, Helga no quería renunciar a su dolor y continuó llorando durante días. Pero al fin encontró consuelo y resignación, porque Karl fue muy bueno siempre con ella y la amó como cualquier mujer habría querido ser amada. El único ser auténticamente humano, por lo mucho que había sufrido en su juventud, fue Karl. Él fue el más comprensivo, el más responsable, el más valiente, el más digno. Y si alguna vez la humanidad ha de vivir de ese modo, será necesario disponer de muchos hombres como él, como Karl Kostak. De lo contrario la humanidad se habrá perdido para el infinito.